estimados compañeros de la comunidad estudiantil del CECIT número 7 Cuauhtémoc, sean bienvenidos a las sesiones de laboratorio de los cursos de Química 1 y Química 3 que se impartirán en este periodo escolar y que se realizarán de manera demostrativa, apoyando las instrucciones de nuestras autoridades educativas, en voz de nuestro director general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, de la directora de Educación Media Superior, la maestra Rosalba García Carrillo, del director de nuestro plantel, el candidato a doctor Gumercindo Fariña López, de nuestro subdirector académico, el maestro en ciencias Rodolfo Vega García, de nuestro jefe de academia, el doctor Víctor Manuel Ramírez Regalado, y cuya instrucción es que se anteponga la seguridad a nuestra integridad física sobre cualquier otra actividad académica. Esas instrucciones están enmarcadas en los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud. Cabe resaltar que el propósito de nuestro centro educativo es el de desarrollar los conocimientos científicos y tecnológicos que nos ayuden a comprender los fenómenos de la naturaleza y cimentar una buena formación técnica. Por lo cual, los que formamos parte de la Academia de Química estamos comprometidos con el desarrollo de esas capacidades, siempre poniendo la técnica al servicio de la patria. Ese instrumental se denomina bureta. En este caso, la tenemos sujeta al soporte universal a través de unas pinzas. Algunos les llaman llave de mariposa o pinza de mariposa. Se utiliza para sostenerlo en posición vertical, obviamente, y podamos hacer la manipulación de él. Antes de trabajar con él, ¿sí?, debemos recordar que esto tiene una graduación, ¿sí? La graduación va a depender del volumen o capacidad de la bureta. En este caso tenemos una bureta aquí de 50 mililitros. Y bueno, su llenado se realiza de la siguiente manera. Tendremos nosotros que hacer el llenado, dado que está un poco alto, ¿sí?, acomodándolo a una distancia que para nosotros no sea cómoda. Obviamente la llave está cerrada. Y procedemos a adicionar el líquido a partir de la boquilla de la bureta. Este llenado rebasará el límite, ¿sí?, o la graduación en cero, ¿no? Pasaremos del cero, ¿sí? Tenemos que estar muy por arriba de mi graduación en cero. Ok, lo sujetamos ahora en la llave. Y bueno, cuando comencemos a forar, querrá decir que vamos a empezar nuestra medición a partir del cero, del valor de cero. En este caso, me voy a apoyar bajando un poquito más la bureta. Y cumpliré dos funciones aquí. Una de ellas es voy a dejar mi líquido en el valor cero para que yo pueda empezar a medir desde el 0 hasta los 50. Y al mismo tiempo voy a expulsar el aire que quedará atrapado en la punta de la bureta, ¿sí? Porque en cuanto comience a descender el líquido, ¿sí?, puede ser que haya burbujas de líquido atrapado, burbujas de aire atrapadas aquí en el líquido, y entonces nos va a estropear la medición. Vamos a tener una medición falsa, equivocada. Abriremos el líquido y, como observan, hay burbujas de aire. Listo, ya no hay burbujas de aire. Entonces esto nos garantizará que la medición de nuestro líquido sea lo más precisa posible. Ahora observamos, ¿sí?, que nuestra bureta esté midiendo desde cero. Bueno, falta bastante todavía. Bien. Uno de los aspectos más importantes en la manipulación de líquidos es la medición de estos. Aquí tenemos un matraz aforado. Habíamos comentado que el matraz aforado no lleva una graduación en su cuerpo, pero tiene una marca en la cual nos indica el volumen exacto que tiene este recipiente, de acuerdo al proveedor, claro, de acuerdo al fabricante. En este caso, nuestro matraz es de 1000 mililitros, es 1 litro. Aún cuando no tenemos graduación, tenemos la marca, la cual se le llama aforo.
Entonces, cuando nosotros vamos a medir un líquido en este matraz, se dice que lo vamos a aforar, lo vamos a llevar a la medición de 1 litro. Bien, comenzamos agregando de manera gruesa, por decirlo así, la cantidad de líquido, pero no vamos a llegar al aforo de esta manera, solo nos vamos a acercar a él lo más que podamos. Hasta allí. Como observamos, no sería muy preciso, podría correr riesgos de que me pasara de la línea de aforo y entonces echaría a perder yo mi medición, puesto que esos matraces se utilizan para preparar soluciones y una solución valorada tiene un valor que tiene que ser lo más exacto posible. Si yo llego a pasarme de la línea de aforo, ¿sí?, ya no estaré hablando de esa concentración que me marcan los cálculos que empleé para preparar esa solución. Ahora tendrá más líquido, pero el soluto será el mismo, ¿sí? Tendré más líquido y entonces, bueno, ya no tengo la concentración. Tengo que respetar la línea de aforo para que se obtenga la concentración deseada. Ahora, yo debo de tener mucho cuidado de cómo hago la medición. La forma correcta de llegar a él es que el menisco, la curvatura que toma el líquido en las paredes de un recipiente, forma una curva que se abre hacia arriba, ¿sí?, una curva cóncava, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer aquí es acercarme y esperar que esta línea, esta pancita de líquido, por decirlo así, descanse sobre la línea de aforo. No va ni abajo ni en medio de la línea, va descansando sobre la línea de aforo. Para evitar errores de medición, yo lo que no debo de hacer es medir desde arriba o de costado, menos desde arriba. Debo de colocar mi línea de frente a mí, de tal manera que mi línea de aforo yo la veo como una línea recta, perfectamente recta. Esa es la manera en que yo debo de hacer la medición de un líquido, ¿sí?, que descanse sobre la línea. Ahora, como lo voy a aforar este matraz, bueno, voy a tomar cantidades pequeñas ahora de líquido. Ya no lo voy a hacer con el vaso de precipitado, como lo hice al inicio. Ahora lo voy a hacer con la pipeta. Acerco mi probeta al matraz, al cuello, y la punta de la pipeta debe descansar sobre el cuello del matraz y lo acerco a mis ojos, lo tengo que ver de frente. Lo tomé así. Ahora la línea de aforo la tengo de frente a mí y evito errores de medición, errores de paralaje, y empiezo a adicionar lentamente el líquido esperando que se acerque a mi línea de aforo. Este caso voy a requerir mucho más. Estoy bastante lejos de la línea de aforo. Aún falta un poco más. Listo. Me falta una gotita. Ya está. Ahora la curvatura está descansando sobre la línea de aforo. Esa es la forma en que debo de estar midiendo. Y de frente, la línea de aforo tiene que estar frente a mí. Si yo lo veo sesgado desde arriba y cosas, puedo tener errores que le llaman errores de paralaje, ¿sí? Porque no es la misma apreciación de la línea. De frente a mí, frente a mis ojos, en línea recta. Y entonces ahora, una vez que mi líquido
está descansando sobre esa línea, yo ya puedo asegurar que aquí tengo 1000 mililitros, 1 litro de solución preparada en esa curva. Si yo llegara a pasarme de esa, ya desgraciadamente ya no va a tener la concentración, ya no me sirve. Si me faltara líquido, yo puedo completar, como lo hice en estas ocasiones, ¿sí? Puedo ir a completando si me falta líquido, pero no puedo hacer mucho si se rebasa. Tendría que hacer nuevos cálculos con otro volumen mayor para acercarme a la concentración deseada. Esta es la manera en que se tiene que aforar un líquido, y es la manera que tiene que quedar un líquido sobre cualquier línea de medición, ya sea la graduación estos no son para medir, dijimos, de una probeta, una bureta y obviamente de un matraz aforado. Es la forma que debemos trabajar con los líquidos. ¿Está bien? Ok, un dispositivo especial que también nos puede servir para medición es el frasco con gotero, ¿sí? Como su nombre lo indica, es un frasco de vidrio, ¿sí? Tiene cuerda y tiene un gotero, lo que nos ayuda a, de alguna manera, cuantificar la cantidad de líquidos en medición basada en gotas de líquidos. Recordemos que en muchas ocasiones solemos utilizar la aproximación de 20 gotas de un líquido equivalente a 1 mililitro, ¿sí? Ese sería el frasco con gotero. Pasando al instrumental de contención, ¿sí? Tenemos a los tubos de ensayo. Es el material indispensable en cualquier laboratorio, ¿sí? Nos sirve para contener líquidos. Los tubos de ensayo los tenemos en diferentes capacidades. Aquí tenemos solamente unos cuantos, ¿sí? Desde unos pequeñitos a uno muy muy grande, que es muy difícil tener en su granilla. Las capacidades varían bastante. Podemos tener tubos que van desde 75 por 10, 75 por 12, 100 por 16, 130 por 16, 180 por 18, 250 por 25. ¿Qué nos dicen estas mediciones? Nos está diciendo, medido en milímetros, el largo del tubo y el diámetro de su boquilla. A eso se refiere esta capacidad de los tubos de ensayo. Y bueno, un tubo de ensayo de 75 por 10 milímetros tiene una capacidad aproximada como para 4 mililitros. El de 75 por 12 tiene capacidad para 6 mililitros. 100 por 16 milímetros tiene una capacidad de 14 mililitros. El de 150 por 16 milímetros, 23 mililitros y así, ¿sí? Cabe señalar que estos están elaborados en vidrio refractario. Soporta ciertas presiones y también soporta una cierta cantidad de calor, ¿sí? Recordemos, están hechos de un vidrio refractario. El vidrio es especial, elaborado a partir de borosilicatos. Quiere decir que entonces podrá soportar cierta tensión, cierta presión y cierta temperatura. Lo mismo, podemos tener dos marcas principales aquí en México, marca Kimax y marca Pyrex. Otro dispositivo de contención es el vaso de precipitados, igual en diferentes capacidades. Se utiliza principalmente para contener líquidos o para realizar reacciones en ellos. También elaborado de un material refractario, soporta el calor. Tenemos aquí el matraz Erlenmeyer. El matraz Erlenmeyer también se puede utilizar para contener líquidos, pero sobre todo para realizar reacciones químicas. Tiene una forma muy especial, a manera de trapezoide, con una base más amplia y que se reduce acercado al cuello, ¿sí? Esa reducción del cuello favorece que se puedan realizar reacciones dentro de él, ¿sí? Y evitar que se pueda proyectar fácilmente, ¿sí? Este es el matraz Erlenmeyer. Igual de contención, y para realizar reacciones químicas tenemos el matraz balón de fondo plano. Y como su nombre lo indica, el fondo es plano, ¿sí? De tal manera que puede asentarse sobre una superficie sin problemas de que se pueda mover o caer, ¿sí? Matraz balón de fondo plano. Y también tenemos el matraz balón, ¿sí? Ya no se indica que es de fondo plano, simplemente matraz balón, ¿sí?
Este tiene una forma completamente esférica y entonces no permite que se asiente directamente sobre una superficie. En muchas de las ocasiones, cuando se requiere hacer reacciones químicas, ¿sí?, igual de material refractario y resistente, suele descansar sobre el anillo metálico, ¿sí?, un anillo de hierro, ¿sí? Suele descansar él y sujetado en el cuello a través de unas pinzas que la vamos a analizar con mayor detalle cuando veamos el tema de las pinzas. Matraz balón. Tenemos igual un material, vamos ahí, ¿sí? Bien, tenemos ahora el frasco reactivo. El frasco reactivo se utiliza para contener líquidos, básicamente, ¿sí? Al igual que el matraz aforado, ¿sí?, tiene un tapón esmerilado, lo que va a garantizar que no haya fuga de líquidos al momento de que yo lo gire, quiera hacer algún tipo de mezcla en caso de que se haya sentado, y básicamente va a servir para eso. No es un material refractario, por lo tanto no puede contener líquidos calientes o que se exponga al fuego, y no soporta mucha presión. Los tenemos en color blanco y ámbar, porque hay reactivos o sustancias químicas que son susceptibles a la luz, se van descomponiendo o pueden reaccionar con el efecto de la luz. Por lo tanto se utilizan frascos de color ámbar. Frasco reactivo. Tenemos un dispositivo especial que se llama tubo de seguridad. En algunas ocasiones necesitamos hacer una reacción química que, por la naturaleza de los reactivos, pueden proyectarse, es decir, puede salpicar, puede expulsar alguna cierta cantidad de líquido, ¿sí?, o hasta inclusive vapores, ¿no?, algunas de ellas. Entonces se utiliza este dispositivo, es un tubo que evita, ¿sí?, que haya proyecciones, ¿sí?, de mi matraz, y se llama tubo de seguridad. Lo puedo utilizar también para adicionar una sustancia a través del tubo de seguridad también. Desciende aquí y no está tan expuesto. Pueden tener formas muy diversas, de alguna manera un tanto caprichosas. Aquí tenemos uno. Para razones didácticas lo llené de líquido para ver si se podía apreciar el camino que tendría que recorrer el líquido para poder escapar de él. Funcionaría como un tipo de trampa para que no pudiera salir tan fácilmente. Si se fijan bien, el camino no es tan fácil como el primero, que es prácticamente recto. Pero todos estos son tubos de seguridad. Aquí tenemos uno. Y acá otro. ¿Por qué lo tomo así con la mano? Porque, bueno, tiene agua colorida, nada más, ¿sí? Fíjense bien. Puede tener formas muy caprichosas, se ve muy bonitas, ¿sí? Pero tiene esa función, tubo de seguridad. Tenemos un instrumental muy importante que es el embudo de vidrio de cuello recto, ¿sí? Se utiliza para filtraciones. Sobre él colocamos el material filtrante, que en la mayoría de las ocasiones es papel filtro, ¿sí?, en algunas, pero podríamos poner otro material filtrante inclusive sobre él, ¿sí? Es también importante porque se puede utilizar para traspasar líquidos, pasar de un frasco a otro, ¿sí?, para evitar pasar de un frasco reactivo a otro directamente y evitar que podemos colocar nuestro embudo, y entonces sí, vaciar con mayor seguridad, ¿sí?, utilizando el embudo. Claro, hay de diferentes tamaños, el cuello puede ser muy largo, algunos son más cortos en cuanto a su diámetro, pero estos son embudos de filtración. Okay. Bien, dentro del material de metal tenemos las pinzas. Son muy importantes para el manejo del instrumental de vidrio, puesto que en algunas ocasiones tendremos que manejar sustancias que están calientes o que estén reaccionando, y en sí no es recomendable manejarlo con las manos. Para ello vamos a disponer de varios tipos de pinzas. Esta pinza es una pinza para vaso de precipitado, y como su nombre lo indica, sirve para sujetar el vaso de precipitado y poderlo manipular. Pinzas para vaso de precipitado. Para manipular un tubo de ensayo utilizaremos las pinzas del tubo de ensayo. Haremos un fenómeno contrario a lo que pareciera, ¿no? Aquí presionamos para que se abra y soltamos para que apriete. Entonces presionamos y se abre, liberamos
y empieza a sujetarse. Y ya no vamos a ejercer presión en estos puntos, porque entonces corremos el riesgo de que se abra la pinza y se caiga el tubo. Lo sujetamos de esta manera. Y con este vamos a poder maniobrarlo, acercarlo hacia un mechero para proporcionarle calor, etc. Esta es una pinza para tubo de ensayo. Pinza para crisol. Como su nombre lo indica, sirve para sujetar el crisol. Y se sujeta de una de las paredes del crisol, puede introducirse en él. ¿Por qué es importante manejar el crisol de esta manera? Apretarlo firmemente desde aquí. Porque comúnmente el crisol se va a someter a altas temperaturas, entonces va a estar muy caliente. Es importante que lo sujetemos muy firmemente. En la punta tiene unas pequeñas ranuras que van a evitar que resbale el crisol. Entonces lo van a sujetar fuertemente, van a ayudar a que se sujete fuertemente. Estas son las pinzas para crisol. Hay que tener mucho cuidado, dado que estas pinzas son para el crisol. No es recomendable que hagamos manejo de cuerpos de vidrio, porque suelen resbalarse aun cuando tengan las ranuras. Cada pinza va a tener un uso específico. Estas son las pinzas para el crisol. Tenemos las pinzas para la cápsula de porcelana. Esta tiene una especie como de dedos que se cierra alrededor del borde de la cápsula, ¿sí? Los dedos van hacia arriba. Si yo la tomara al revés, lo que va a provocar es que se me resbale y caiga. Y bueno, si cae la cápsula, en muchas ocasiones se va a exponer al calor, va a estar caliente, va a contener sustancias químicas, ¿sí?, que se pueden derramar. Entonces, estos a modo de dedos van hacia arriba y sujetan la cápsula. Son las pinzas para la cápsula de porcelana. Tenemos las pinzas para el matraz. Y me va a servir para sujetar el cuello de los matraces. Este es un matraz de balón de fondo plano, pues estoy sujetando con esto, pero también puedo sujetar un matraz Erlenmeyer con esto. Son las pinzas para matraz. Disponemos una pinza de 3 dedos, le llaman, ¿sí? Aquí no tiene dónde sujetarse porque se va a adaptar a nuestras necesidades. Se utiliza mucho para sujetar el refrigerante, que lo veremos más adelante para qué funciona esto, ¿sí? De esta manera. A ver, vamos a ver. Hay que ajustar la medida al diámetro del refrigerante. Listo. Comúnmente esto se hace antes de que esté trabajando. Entonces, sujetamos firmemente. Se le llama pinzas de 3 dedos. Algunos le llaman hasta pinzas de refrigerante porque se utiliza mucho específicamente para esto, pero puede tener otras utilidades. Y bueno, aquí no hay manera de sujetarlo al soporte universal, que es donde va a estar sujeto la mayor parte de las veces. Se utiliza esta media nuez, así se llama, media nuez. Tiene 2 tornillos. Uno de ellos me va a servir para sujetar el brazo de la pinza de 3 dedos. Y lo puedo recorrer dependiendo las necesidades que yo tenga para trabajar. Ahorita lo voy a poner hacia casi un extremo, a modo de que sea de fácil entendimiento. Y el otro tornillo hará que me sujete a la varilla del soporte universal. Ahorita solamente lo utilicé para sujetarlo, ¿sí? Obviamente este irá hacia abajo para el fenómeno de destilación, pero ahorita era a modo de mostrar cómo se utiliza. Y esto, claro, lo puedo girar. Okay. Media nuez, pinza de 3 dedos. Esto es parte del material metálico de las pinzas para sujetar el instrumental de vidrio. Bueno, aprovechando que acabamos de ver las pinzas de 3 dedos y que me sirve para sujetar este instrumental de uso específico, y se llama uso específico porque solo sirve para eso. Es un condensador, porque condensa, aunque lo conocemos en el laboratorio de manera más común como refrigerante, pero realmente no refrigera, condensa. Forma parte del montaje para una destilación, ¿sí? Eso es el condensador. Recordemos que la destilación tiene 2 etapas: una evaporación, cambio de estado del líquido a gas, y una condensación, un cambio de estado de
gas a líquido. Este es un refrigerante recto. Tiene un tubo concéntrico, ¿sí?, que está en línea recta. Pero también existen otros, ¿sí?, un poquito más sofisticados en los tubos internos. Este, por ejemplo, se le llama refrigerante Rosario, ¿sí?, o Lin. La caída o descenso del vapor es un poquito más lenta aquí, ¿sí?, va como por etapas, por decirlo así. E incluso también hay otro que tiene forma de serpentín, como si fuera un resorte. También el descenso es más lento, ¿sí?, que el que es recto, ¿sí? Estos dispositivos se utilizan, ¿sí?, para realizar destilaciones. Y aprovechando que estamos hablando de destilaciones, ¿sí?, tenemos aquí otra pinza. Bueno, aquí recordemos que tengo una pinza para matraz, ¿sí?, la cual tiene una media nuez para sujetarse al soporte universal, que es esta. Lo sujeto aquí. Esto. Este es un matraz especial. Se llama matraz de destilación. Es en esencia un matraz de bola, pero que en el cuello tiene una extensión o brazo. Comúnmente a la entrada del matraz se coloca un tapón y un termómetro para ir controlando la temperatura del líquido en el interior del matraz y controlar, pues, la cantidad de calor que le suministremos al líquido. Ese se llama matraz de destilación. Es un matraz elaborado a partir de vidrio refractario, soporta altas temperaturas. Claro, este matraz estará soportado, ¿sí?, con un anillo metálico. Y entonces, no lo vamos a montar completamente, ¿sí? El matraz de destilación irá conectado vía un tapón, obviamente, al refrigerante. Entonces, la etapa de evaporación sucede en el matraz de destilación y la condensación sucederá en el refrigerante. Aquí no está todavía montado, sí, es un material elaborado con vidrios de cromosilicato, bastante resistente al calor. Es un material de vidrio de uso específico. Y aprovechando que tenemos aquí el anillo metálico, que los tamaños van a variar dependiendo las necesidades que tengamos de trabajo. No se va a oxidar. Anillo metálico. Cabe aclarar que sobre el anillo descansará una rejilla de metal con asbesto. Esta rejilla de metal con asbesto tiene el propósito de distribuir de manera homogénea el calor, no se focalice en un solo punto del matraz y evitar proyecciones de líquidos y sobrecalentamiento del matraz en puntos específicos. Y bueno, voy a por último mostrar la pinza para bureta. Esta ya la habíamos observado hace un momento cuando estuvimos mostrando la bureta. Tenemos aquí un pequeño tornillo que sirve para sujetarse al soporte universal, a la varilla del soporte universal. Y bueno, aquí tiene unas pequeñas pinzas que se abren, parecen las alas de una mariposa, por eso en ocasiones también le llaman pinza de mariposa, ¿no? Pero básicamente es pinza para bureta. Se abren, tienen unas gomas que sujetan el cuerpo de la bureta. Entonces son pinzas para bureta. Sigamos con el material metálico. Lo que tenemos aquí, que parece una hojita, se le llama baño María. Es una especie como de hojita metálica, ¿sí? Vamos a colocar agua aquí y vamos a calentar sustancias, ¿sí?, mediante baño María. ¿Sí? La tapa es una especie de serie de discos, ¿sí?, que se empalman unas a otras, de tal manera que yo puedo
colocar recipientes, ¿sí?, que queden más o menos firmes dependiendo del diámetro que yo requiera. Acá retiro un anillo, acá retiro otro anillo. Listo. Acá retiro otro anillo. Este es un baño María para calentar líquidos u otras sustancias también, ¿no? Y acá tenemos una cuba hidroneumática. No es otra cosa que una tina con un poco de forma trapezoidal. Se colocan agua básicamente en ellos, en algunas ocasiones hasta baño de arena inclusive, dependiendo de las necesidades del experimento. Una salida de agua, ¿sí?, para controlar el nivel de líquido que yo pueda proporcionar a esta cuba hidroneumática. Así se denomina eso. Y por último tenemos una cucharilla de ignición. Lo que vamos a hacer aquí es fundir algunos materiales, sobre todo sólidos, como por ejemplo si quisiéramos fundir, ¿qué será?, azufre, algún otro metal. Lo podemos hacer en esta cucharilla metálica. Tiene un brazo bastante largo, de tal manera que yo puedo calentar hacia el mechero con esta. Se llama cucharilla de ignición. Así se llama, cucharilla de ignición. Okay. Y bueno, aquí tenemos una de las formas más comunes que tiene un embudo de separación. Pero el mecanismo o funcionamiento es el mismo, ¿sí? Tiene una llave de paso, la cual podemos utilizar para poder expulsar el líquido. Bien, dejemos este momentáneamente y vamos a ver otro tipo de embudo. Este es un embudo muy especial. Se le llama embudo Büchner. Sirve para hacer filtraciones. En algunas ocasiones, la mezcla sólida que se pretende filtrar es demasiado espesa y suele apelmazarse, se compacta mucho y dificulta la filtración. Entonces se utiliza este dispositivo, embudo Büchner. Ya lo sujeté con unas pinzas para atrás para que yo lo pueda sujetar a su vez al soporte universal. Ya lo tengo. Tenemos aquí un adaptador para el filtro hecho a base de caucho. Es un filtro muy especial. Se utiliza para filtraciones al vacío. Y así como utilizamos este embudo Büchner, utilizaremos también un matraz especial para esa filtración. Este matraz se llama matraz Kitasato. Es muy parecido a un matraz Erlenmeyer, pero tiene un brazo aquí con una pequeña rosca, en la cual se va a adicionar una manguera de hule. Aquí, así. Entonces el matraz Kitasato va conectado a una manguera de hule y esta manguera se conectará a una bomba de vacío. Recordemos que la bomba de vacío tiene la función de succionar aire, generará vacío. Y entonces tenemos el matraz Kitasato y lo vamos a ajustar con el filtro Büchner, de esta manera. Observamos que el embudo Büchner tiene perforaciones y sobre esa base va a descansar el material filtrante. Podemos utilizar diferentes materiales para filtrar: papel filtro, membranas especiales, ¿sí?, diseñadas especialmente para filtración, ¿sí? Estas membranas especiales tienen microporos que son hasta de micras inclusive, va a depender de las necesidades del experimento. Podemos utilizar esponja, podemos utilizar fibra de vidrio, muchos materiales se pueden utilizar para filtración. Entonces esta manguera se va a conectar a una bomba de vacío, se succionará el aire, se generará vacío en el interior del matraz y al generarse vacío también se va a transmitir una succión, ¿sí?, a través del cuello del filtro Büchner, y entonces la filtración se realizará más rápido. Bueno, aprovechando que tengo una manguera aquí de hule, quiero mostrar unas pinzas de Mohr. Esta que parece un muñequito, son unas pinzas de Mohr, se abren y se utilizan para bloquear el paso de gases o de líquidos, si fuera el caso, para que circula a través de una manguera de hule, ¿sí? Se llaman pinzas de Mohr. Y bueno, este dispositivo es así. También podemos utilizar un pequeño crisol, si tiene perforaciones,
como dispositivo de filtración. Iría en el lugar del filtro Gush. Otro dispositivo especial importante es el vidrio de reloj. Tiene múltiples usos. Se utiliza para contener sustancias en ella, para evaporar algunos materiales, ¿sí?, al ambiente, ¿sí? Se utiliza como recipiente para pesar algunos sólidos, con un material auxiliar que es la espátula con mango de metal y de madera, mango de madera y superficie de metal. El vidrio de reloj lo puede utilizar inclusive hasta para tapar algunos recipientes, como en este ejemplo. ¿Sí? Tenemos aquí las cajas de Petri. Esta es una caja de Petri de plástico y una caja de Petri de vidrio. Su uso más común son para actividades de microbiología, para hacer siembra o cultivo de microorganismos, ¿sí? Estas cajas de Petri, con excepción de la de plástico, claro, suelen contener una pequeña película en el fondo de medio de cultivo. ¿Sí? Es una especie de gel, un líquido que cuando se calienta gelifica y está hecho de diferentes componentes. Va a depender del tipo de microorganismo que nosotros querramos que crezcan en él, que tenga la diferente composición, el medio de cultivo. Y bueno, estos se meten a una estufa, ¿sí? Es una especie de como de hornito más, ¿sí?, donde se le programa la temperatura y el tiempo en el cual se espera que el microorganismo dentro de la caja de Petri crezca. Se llaman cajas de Petri. Tiene más uso en microbiología y en biología que en química. ¿Sí? Cajas de Petri. Tenemos tapones de goma. ¿Sí? Estos son de goma, estos son de neopreno. Se utiliza para tapar los recipientes. Sobre todo tubos de ensayo, matraces Erlenmeyer, diferentes tipos de matraces, ¿sí? En algunas ocasiones necesitamos hacer adaptaciones al tubo de goma y entonces tenemos una herramienta muy útil que es el horadador. Tiene diferentes diámetros dependiendo de las necesidades que tengamos para hacer perforaciones sobre los tapones, ¿sí? Seleccionaremos girando, así como si fuera un sacacorchos, pero en sentido contrario, ¿sí? Y se harán las perforaciones a los tapones dependiendo de las necesidades que tengamos, porque a veces necesitamos hacer la adaptación de un tapón que requiera, por ejemplo, el que utilicemos un termómetro. Aquí tenemos un termómetro. Ese termómetro tiene una escala que va desde menos 10 grados, ¿sí?, hasta 260 grados, este termómetro. Este está hecho de alcohol, tiene como líquido que se va a dilatar alcohol. Ya cada vez con menos frecuencia se utilizan los del mercurio, por ser un metal pesado, un poco contaminante, bastante contaminante. La manera de introducir el termómetro en los tapones es, lo colocamos y hacemos girar, como si estuviéramos sacando punta al termómetro, ¿sí? Lo giramos hasta que se adapte perfectamente al orificio del tapón. De ahí la necesidad de preparar tapones con diferentes diámetros y nos apoyaremos con el horadador, desde diámetros muy amplios a muy pequeños, dependiendo de las necesidades de los tubos y las perforaciones que requiramos. A veces es necesario hacer adaptaciones de tubería de vidrio, ¿sí?, y que tengamos que introducirlas en un tapón, ¿sí?, dependiendo del montaje que necesitemos. Vamos a ver posteriormente una pequeña práctica de laboratorio donde mostremos cómo se hace el doblado de vidrio. Es importante, pero lo haremos una vez que estudiemos ese dispositivo, el mechero de Bunsen. Le vamos a dedicar un tiempo especial al mechero de Bunsen, cómo funciona y a las diferentes temperaturas que podemos obtener en su flama. Aquí tenemos un desecador. Este dispositivo nos sirve para capturar humedad de algunos
cuerpos que queremos que pierdan humedad, sobre todo en algunas pruebas bromatológicas donde se pretende que calcinemos, que se pierda humedad en una muestra, ¿sí? Obviamente introducimos el crisol, que es donde suele calcinarse o hacer calentamientos de muestras, al desecador. Tiene una tapa y tenemos un borde esmerilado, y habíamos comentado que los bordes esmerilados se les suele colocar una cierta cantidad de grasa, ¿sí? Para que resbale. No se levanta la tapa, nunca se levanta, se pierde el riesgo de que se rompa. Simplemente se desliza sobre el borde que está engrasado. Y bueno, este está sin material absorbente, higroscópico. Este ya lo tiene, ¿sí? Ya lo tiene. Aquí ya no lo abro para que no absorba más humedad, ¿sí? Normalmente no se destapan, ¿no? A menos que se quiera trabajar con él. Este ya tiene un material higroscópico, quiere decir que este material absorbe humedad. Se le coloca el material absorbente acá abajo, el higroscópico, y bueno, la forma de trabajar es deslizando la tapa, nada más. Si yo quisiera meter un material, y tiene que ser rapidísimo, ¿verdad? Casi a un lado de la mufla o al lado de la estufa donde se haya calcinado. Me deslizo sobre la tapa, lo coloco y tapo. Para eso sirve el desecador. Aquí puedo tener mi estufa, mi mufla, ¿sí? O la balanza analítica, si es el caso, que tengo que hacer pesadas muy específicas. Bien, tenemos aquí una balanza digital. Vamos a proceder a hacer una medición de masa. A partir de, vamos a pesar un poco de cloruro de sodio que tenemos aquí en la media caja Petri. Vamos a encenderlo porque en el costado tiene el interruptor. Lo encendemos y vamos a esperar a que se ajuste, se estabilice. Podemos observar que del lado izquierdo, observado desde arriba, hay una pequeña burbuja que está dentro de un círculo. Esta burbuja nos va a indicar qué tan calibrada está la balanza. De hecho, lo ideal es no mover la balanza de una mesa en particular, debe quedar allí. No debe de estarse moviendo, eso es lo ideal, para que siempre pueda estar estable. Ok, vamos a dejar en ceros la balanza y vamos a colocar un vidrio de reloj sobre el platillo. La balanza nos está indicando aquí que el vidrio de reloj tiene un peso de 37.46 gramos. Vamos a proceder a tararlo y entonces lo que va a hacer la balanza es despreciar el peso del vidrio de reloj. Y ahora vamos a tomar un poco de sal de mesa, cloruro de sodio. Vamos a tomar la espátula de la siguiente manera, con estos dos dedos, incluido el dedo gordo, y dejaremos libre el dedo índice y tomaremos el polvo de esta manera. Lo acercaremos que esté sobre el vidrio del reloj para evitar que los polvos caigan en el platillo. Y entonces empezaremos a dar pequeños golpecitos en la en la espátula, para que controlemos la adición del polvo. Esa es la manera de adicionar. Entonces ahorita tenemos 0.4, 0.5, al agregarlo más rápido, empieza a medir más fácilmente. 0.8 gramos. El que yo dé golpecitos hace que yo tenga mayor control en la adición de mi sólido, para evitar que me pase en la medición. Un gramo. Acabamos de pesar 1 gramo. Tenemos 1 gramo ahorita. Pero lo hicimos así, con este procedimiento. De esta manera tenemos mayor control al hacer las mediciones de peso. Esa es la forma correcta de hacerlo. ¿Qué sucedería si me hubiera pasado? Tendría yo que tratar de ajustar, pero retirando con mucho cuidado el sólido que se adicionó. Esta situación no es recomendable, puesto que tampoco es recomendable regresar los reactivos a su frasco original,
para evitar contaminaciones. Y si lo agarro del vidrio va a ser mucho peor todavía, del vidrio del reloj. Lo ideal es colocar la cantidad adecuada que yo necesito. ¿Qué pasa si me paso y yo estoy intentando en repetidas ocasiones recoger el exceso de polvo? Pues estaré ejerciendo presión sobre el platillo y entonces esto va dañando poco a poco el platillo, porque bueno, a final de cuentas funciona con una serie de resortes y van perdiendo sensibilidad. Lo ideal es no hacerlo. De hecho, si me estoy moviendo, ¿sí?, puedo estar moviendo la mesa también, voy a desequilibrar la balanza y cada vez será una medición menos exacta. Esta es la forma entonces para que nosotros realicemos una pesada de un polvo o un sólido en la balanza digital. Voy a apagar. Ok, ahora vamos a observar aquí una parrilla eléctrica. Aquí tenemos el interruptor en el frente y la encendemos. ¿Cuándo es muy recomendable manejar la parrilla eléctrica? Cuando vamos a manejar algunos solventes o gases que puedan ser flamables, ¿sí? Entonces podríamos utilizar esto. Aquí en nuestra pantalla me está indicando que la balanza puede alcanzar una temperatura de 281.9 grados centígrados. Yo puedo ajustar la temperatura que yo desee alcanzar con estos dos botoncitos, ¿sí? Y bueno, ahorita mi parrilla está subiendo la temperatura de 41 grados y su temperatura máxima será la de 281. Entonces esta parrilla la utilizaré preferentemente cuando no quiero correr riesgos de que tenga un accidente porque tenga acumulación de vapores, un gas que sea flamable, que pueda haber una explosión. Puedo utilizar una parrilla y si observamos es una forma muy limpia de trabajar con temperaturas. Esta es la parrilla eléctrica y su interruptor está en el frente. Bueno, tenemos un instrumento de uso específico, es el cristalizador. Se utiliza para cristalizar soluciones, ¿sí? Recordemos que hay soluciones sobresaturadas que tienen un exceso de soluto. Una vez que esa concentración ha rebasado el límite de solubilidad, tenemos soluciones sobresaturadas, pero que solo existen en caliente, con temperatura. Cuando se enfrían, hay una separación del sólido, ¿sí?, y se separa en forma de cristal. Entonces aquí utilizamos este pequeño instrumento que se llama un cristalizador. Eso es un cristalizador pequeño y aquí tenemos un cristalizador muy grande, ¿sí? Y aprovechando que tenemos este cristalizador, veremos el soporte universal. Ya de alguna manera nos hemos familiarizado con él, puesto que sobre él hemos colocado las pinzas y otro material, ¿sí? Consiste básicamente en una plancha de metal y una varilla de hierro, ¿sí? Ese es el soporte universal. Y aquí tenemos un soporte con una variante que se llama soporte Fisher. Tiene una base blanca. Es muy útil para hacer neutralizaciones, porque se aprecia muy claramente el vire o cambio de color que sucede en los matraces, ¿sí?, o en los recipientes donde tengamos variación de color. Ese es un soporte universal Fisher. Y aquí tenemos un dispositivo de soporte, un tiripié, ¿sí? Básicamente es un pequeño anillo con 3 patas, ¿sí? Y aquí podemos descansar una malla de alambre o este pequeño dispositivo, un triángulo de asbesto. Se utiliza mucho para descansar sobre él el crisol. Habíamos comentado ya que el crisol es un dispositivo de porcelana, ¿sí?, que descansa en el triángulo de porcelana también. Es un triángulo de metal, ¿sí?, pero tiene unos tubitos, ¿sí?, de porcelana que ayudan a controlar el calor, ¿sí? Aquí descansa el crisol. El crisol está hecho de porcelana, como también de porcelana está hecho la cápsula de porcelana, ¿sí?, que ya platicamos de ella cuando hablamos de las pinzas para cápsula. ¿Para qué utilizamos la cápsula de porcelana? Para hacer calentamientos, evaporaciones en ella.
Hay que tener mucho cuidado porque es un material pues, relativamente frágil también. Y por último, de porcelana tenemos el mortero, con un mazo, que también en algunas ocasiones le llaman pistilo, ¿sí? Mortero con mazo. ¿Para qué utilizamos el mortero? Para hacer pulverizaciones de algunos sólidos que en ocasiones están apelmazados, hecho piedras. Entonces recordemos que las reacciones se realizan mejor, a mejor velocidad, cuando los reactivos están en polvo, tienen mayor superficie de contacto o área de contacto. Cuando necesitamos pulverizarlos más, utilizamos el mortero con mazo o pistilo. Ahora, un dispositivo específico es la gradilla. Esta es una gradilla de madera, ¿sí? Lo utilizamos para sostener los tubos de ensayo. Aquí los tubos de ensayo contienen sustancias o reactivos y bueno, cuando están vacíos, se acaban de lavar, esperamos que se sequen, ¿sí? Los podemos dejar invertidos para que escurra el agua y se seque. Nunca se introduce material secante como servilletas, tela o papel a modo de secarlos. Lo ideal es dejar que solitos se sequen boca abajo. Esta es una gradilla de madera y aquí tenemos una gradilla de metal que pues realiza la misma función, soportar nuestros tubos de ensayo. Es una gradilla de madera. Y bueno, tenemos un equipo muy especial. Se utiliza para conocer el calor que libera o absorbe una reacción química. Esta manera de conocerlos es haciendo una reacción dentro de este dispositivo. Se llama calorímetro. ¿Sí? Consiste en dos vasos, por decirlo así, concéntricos. Ese se le llama el vaso del calorímetro. Está aislado del medio extracto con un material aislante. En este caso, ¿sí?, este material es una especie de unicel, lo aísla del medio ambiente. Ese es el vaso de soporte, la cámara, material aislante. El vaso del calorímetro, donde se realiza la reacción, ¿sí? Al revés. Y bueno, su tapa. El calorímetro nos va a servir para poder determinar el calor involucrado en una reacción química, ya sea que éste se libere o se absorba. ¿Sí? Para ello, disponemos un calorímetro. Aquí lo tengo, digámoslo así, desarmado, ¿sí? Ese es el vaso del calorímetro. Aquí se va a realizar la reacción química que absorba o emita calor. Estará dentro de un material que lo aísle del medio ambiente, ¿sí?, para que no ceda o absorba calor del ambiente. Y esta es su camisa. E irá así. Y bueno, trataremos de aislarlo del medio ambiente. Si requiere una cierta cantidad de calor para que se realice, se lo vamos a proporcionar, ¿sí?, con una resistencia eléctrica. ¿Sí? Esta resistencia eléctrica le proporcionará el calor y lo vamos a tapar perfectamente para que no vaya fugas de calor por este lado. Aquí. Y mediremos la variación de temperatura. En este caso tenemos un termómetro, pero podríamos utilizar también un sensor de calor que podría entrar aquí, ¿sí?, y un agitador para que homogenice la reacción y forme parte de su tapa, de tal manera que selle perfectamente, y entonces la reacción que suceda dentro de este vaso, ¿sí?, no tendrá pérdidas de calor, ¿sí?, del exterior. Esto se llama calorímetro. Si la reacción emite calor, la mediremos directamente con el termómetro, ¿sí? Si absorbe calor, si necesita temperatura, se la proporcionaremos por medio de la resistencia eléctrica, midiendo cuánto calor le estaríamos proporcionando, haciendo la conversión eléctrica, claro, ¿sí?, cuánto calor emitirá. Eso se llama calorímetro. Bien, esta es una campana de extracción. En algunas ocasiones necesitaremos hacer un experimento donde se desprendan gases tóxicos, por ejemplo, vapores, y para evitar estar en contacto, trabajaremos dentro de la campana de extracción. La campana de extracción cuenta con una pantalla de cristal que me va a proteger
de los vapores que llegaran a salir o inclusive de las proyecciones, salpicaduras. Trabajo dentro de la campana, claro, esa tiene luz para que yo pueda maniobrar con más comodidad. Si mi experimento requiriera uso de corriente eléctrica, tengo las conexiones eléctricas adecuadas, ¿sí? Para ellos. Tienen su protección que evitará que alguna sustancia pudiera entrar en contacto con la corriente. Se sellan. Si no las necesito, si les requiriera, haría conexión para algún equipo, en caso de ser necesario. Y las tomas ya sea de agua o de gas. Y una pequeña tarja donde puedan yo expulsar líquidos en caso de que se generen, ya sea alguna tal vez destilación, alguna sustancia que yo necesite trabajar sobre ella, ¿sí? Y bueno, el accionamiento de la extracción como tal, ¿sí? La expulsión de los gases y la maniobra en que yo necesito trabajar con ellos una vez en el interior de la campana. Yo aquí podría hacer la manipulación de equipo, la protección, que la pantalla me da cierta seguridad, cierto margen de operación. Esta es la campana de extracción. Tuviéramos que hacer siembra de microorganismos, se puede meter a la estufa o desecar material o materiales a desecar para que pierdan humedad. La estufa sella perfectamente e inclusive la podemos programar por tiempo y temperatura, ¿sí? Para que en un determinado tiempo se cancele el calentamiento, la desecación, y una vez que nosotros controlemos, ¿sí?, en el menú las diferentes temperaturas y tiempo, ¿sí?, eso nos va a llevar a un perfecto secado de materiales. Ese es el equipo con el que contamos. Es una estufa. Estimados alumnos, los que formamos parte de la Academia de Química, queremos agradecerles su entusiasta participación en estas sesiones de laboratorio que se han desarrollado de una manera alterna a la que hemos estado acostumbrados, pero que de alguna manera nos deja muchas enseñanzas. Sabemos lo complejo que ha significado esta emergencia sanitaria para todos, en nuestras vidas, en nuestra formación académica, en la manera de relacionarnos unos con otros, en explotar las nuevas herramientas, tanto de tecnología como de comunicación. Sin desesperarnos, tendremos que rescatar todo lo aprendido. No se rindan, sabemos lo complejo que significa todo esto, pero pasará. Sigan adelante y recuerden que son politécnicos. Muchas gracias.